recibiría es semiología del sistema nervioso, que es bastante amplia, ¿ya? Hay mucha información, el texto le trata de hacer un resumen de todo en general, sin embargo, pues hay bastantes datos que están como un poco inconclusos. Es mucha información que pienso que lo va a confundir más. Ya la parte de semiología, la parte anatómica, estoy evitando ponerla porque creo que no tiene mucho sentido en este momento. Ya, más que toda la parte semiológica y la más importante en general. ¿Sí? Está clasificando esta parte en conciencia, gnosis, praxia, ¿sí? Pares craneales dentro de hoy, ¿ya? Primero vamos a hablar un poco de lo que es la conciencia, los que hemos tenido que hacer práctica, y ya en realidad conmigo, hemos visto qué cosa es la conciencia, hay muchas definiciones, ¿sí? En su libro lo consideran específicamente la normalidad de los estados de entendimiento como una entidad cualitativa, ¿no? O el contenido de la conciencia. Y la vigilia, que es en el aspecto cuantitativo, ya vamos a clasificar los niveles de conciencia, eso también hemos visto, ¿no? Vamos a ver ahora también. Ahora, el correcto conocimiento del sujeto posee de la realidad efectiva y emocional actual y de su pasado, ¿no? Poder integrar todos los impulsos sensoriales que permiten comunicarse con el medio que lo rodea. Y una comunicación correcta entre el tronco y la corteza cerebral va a asegurar que hay un estado de conciencia normal, ¿no? ¿Eso a través de qué? Del SAR, ¿sí? El sistema activador reticular ascendente. Eso es lo que tienen que tener en cuenta para definir el estado de conciencia. Directamente a ver los niveles del estado de conciencia van a ser 4 los que estipulan su libro, ¿sí? La vigilia, que es el paciente despierto; la somnolencia, que es el paciente con mayor deterioro, con tendencia al sueño, que va a despertar a un estímulo verbal de repente, ¿no? El estupor es el paciente que se encuentra también con mayor tendencia al sueño, que despierta transitoriamente, principalmente estímulo nociceptivo. ¿Qué significa eso? Al estímulo doloroso, ¿sí? Y el coma, que es la no respuesta a ningún estímulo, el paciente no despierta, ¿sí? El contenido de la conciencia. Vamos a tener que el contenido va a ser el diálogo con el paciente, implica la conservación de ciertas, de la orientación de qué aspecto. En la orientación autopsíquica y velocítica. ¿Qué cosa significa eso? La autopsíquica son los datos que relacionan al paciente de su entorno, de repente su medio ambiente, el lugar donde se encuentra, las personas que lo rodean. La autopsíquica es toda la información, interna del paciente, ¿sí? Su fecha de nacimiento, sus nombres completos, las personas cercanas a él que él puede recordar, ¿no? Datos personales. Y la autopsíquica, todo lo que lo rodea, ¿sí? Todo su entorno. Ahora, también define confusiones. ¿Cómo define confusiones? La alteración del contenido de la conciencia, ¿sí? Hay un déficit en la orientación autopsíquica, en especial alopsíquica. Y la comunicación, la confusión del contenido de la conciencia, mayor compromiso de la autopsíquica, pero mayor afectación de la alopsíquica, ¿sí? Para poder evaluar el estado de conciencia, nos define una escala de Glasgow, que es lo más importante en la parte neurológica, ¿sí? Porque con esto van a poder definir el estado y pronóstico de un paciente desde el punto de vista neurológico, importando la patología que pueda tener. Usualmente, esta clasificación se hizo primariamente para evaluar lo que es traumatismo encefalocraneal, solamente T, ¿sí? Pero, dada la facilidad de poder tener un resultado con esta escala, y la facilidad de manejo es que se aplica casi a la mayoría de patologías, ¿sí? Ahora, va a evaluar la respuesta motora, la respuesta verbal y la respuesta ocular, ¿no? Ustedes ya saben que este Glasgow va de 3 como la menor escala y a 15 la máxima. Con un término medio de 8 puntos se considera el paciente que tiene una escala con una lesión grave y requiere de apoyo ventilatorio, ¿no? Ventilación mecánica. Ahora, ¿qué es importante definir en ese Glasgow? Hay puntos importantes. No se va a aplicar este Glasgow, ¿sí? A pacientes que estén bajo efectos de alguna droga, ¿sí? Sedación o alcohol, ¿ya? Y en el caso de pacientes que están afásicos o están intubados, o sea, que no pueden hablar o están intubados, usualmente a esta escala se le agrega un punto más en la evaluación verbal, ¿sí? Ahora, la evaluación del lenguaje. Pasamos a otra parte de la evaluación neurológica, ¿no? Son las reglas normalmente gramaticales, han sido postuladas como innatas y están basadas en los principios mismos de funcionamiento del sistema nervioso.
¿sí? Esta evolución de las redes neuronales anatómico-funcionales del lenguaje se distribuye en ambos hemisferios, pero particularmente en el hemisferio dominante, que es el izquierdo, de la mayoría de la población, ¿sí? Eso en los diestros, ¿sí? El otro se va a llamar hemisferio subdominante. La prueba de Wada es una prueba que va a anular la administración intracarotídea de un barbitúrico, que es el amital sódico, que va a reducir el déficit sensitivo motor contralateral. Esto va a ocasionar un trastorno afásico, ¿sí? Es para evaluar el lenguaje en los pacientes. Es un procedimiento invasivo lo que es realizado, pero su libro lo describe. ¿Ya? Ahora, la exploración de la parte del lenguaje, vamos a tener la exploración de la expresión oral y escrita, y la comprensión oral y escrita. Entonces, la expresión oral es el lenguaje automático. Por ejemplo, el paciente te va a decir días de la semana, meses del año, ¿sí? El lenguaje provocado es la denominación de objetos que se le van a mostrar al paciente, partes del cuerpo señaladas que tiene que describirlas el paciente, ¿sí? El lenguaje elaborado es la interpretación de una escena compleja, ¿sí? Ahora, ¿qué se debe considerar acá? La expresión oral fluida o no fluida, ¿sí? Puede haber parafasis, que es la alteración de la formación de fonemas para elaborar palabras, ¿sí? La disartria, que es el trastorno aréctico que afecta la articulación oral, se recorta la conversación, ¿sí? Trastorno a qué nivel? Piramidal, y puede afectar tanto a primera como a segunda neuronas, ¿sí? Ahora, acá va a haber algo en la parte de expresión, que es la fascia de expresión motora o conocida como fascia de Broca, ¿sí? La área 44-45 del Broca, en la parte frontal donde está bien el gráfico. Esta fascia va a haber una pérdida de las habilidades lingüísticas adquiridas, el paciente no puede expresarse. Entonces, principalmente esto es en el lóbulo frontal izquierdo. Ahora, la comprensión oral, pruebas de designación, el paciente va a elegir, señala objetos o cosas nominadas por el explorador, ejecución de órdenes dadas por el explorador, igual, lenguaje repetido, el paciente va a repetir con los objetos que el evaluador le tiene que puede ser solamente palabras, frases, progresivamente frases más complejas, ¿sí? Acá hay un tipo de fase, que es la fase de comprensión, o la fase sensorial, o la lectura mínima, ¿sí? Que es secundaria entre el vehículo de forma del lóbulo temporal, ¿sí? Temporal izquierdo, es la comprensión oral del lenguaje, ¿ya? Ahora, en la expresión escrita, se explora a través de la escritura, ¿sí? Las palabras que el paciente se pueden que haga, frases, copiado, textos, y la alteración de ello que va a ser, si tiene una dificultad lingüística, se va a denominar disgrafia, ¿sí? Si la alteración es grave, hay una incapacidad para poder ejecutar la escritura, se va a llamar agrafia. En la comprensión escrita, igual, el evaluador efectúa va a hacer una lectura de un texto para explicarlo oralmente su significado. Si el paciente no es capaz de leer, no tiene capacidad para poder tener lectura, va a llamarse alexia, ¿sí? Si es dislexia, es la dificultad evidente para hacer una lectura, ¿sí? Si es una hemialexia, es una afectación del hemicampo visual como, ¿sí? Parcial, con un problema visual aparte, ¿sí? Ahora, en lo que es la valoración o la exploración del cálculo, el paciente se puede hacer botar de atrás para adelante, de adelante para atrás, hacer cálculos matemáticos simples, ¿no? Y la alteración de esta habilidad aritmética se llama a cálculo. Pasamos a la evaluación del retorno, que es la memoria, ¿sí? Básicamente, la memoria es un libro de figuras, es el periodo progresivo adquirido respecto a un estado anterior conocido. Si el paciente tenía memoria de algo, pues comienza a perder esa capacidad. Puede ser natural, sí, la senectud, sí, son los olvidos benignos del anciano, es leve, va a ser una pérdida de memoria no progresiva, sin trastorno psiquiátrico, ¿ya? Sin trastorno psiquiátrico. Cuando hay cuadros funcionales agudos o delirio, también dice que se va a hacer restauración rápida y reversible usualmente. ¿Cómo tenemos que hacer la anamnesis de este tipo de pacientes? Interrogar sobre el grado de dificultad, sobre el déficit secundario, el problema de memoria, cómo interfiere en su vida, en las relaciones cotidianas con su entorno. Si se hace una evolución crónica, se sugiere que es una alteración
va a orientarnos más hacia una enfermedad vascular, ¿sí? Por ejemplo, que el paciente repita varias ocasiones la respuesta que se le está dando, es por lo que se le está preguntando, que se orienta a eso, ¿no? Que nota que pregunta lo mismo constantemente el paciente también. Ahora, la orientación, el estado de la alteración de la orientación espacial va a ser frecuente en la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? La alteración de la orientación espacial es más frecuente en la Alzheimer. Pacientes que no salen de su casa y no recuerdan cómo regresar, ¿sí? Clásico, se perdió una persona anciana, salió a comprar pan y no regresó más, ¿sí? Es clásico en la instalación de enfermedad de Alzheimer. ¿Qué es importante destacar acá? Los antecedentes, porque antecedentes familiares de demencia va a ser más frecuente en la enfermedad de Alzheimer. Indagar sobre factores de riesgo para enfermedad vascular, traumatismos craneales, enfermedades metabólicas, abuso de alcohol y enfermedades infecciosas. ¿Sí? ¿Por qué traumatismos craneales? Es frecuente, como hemos pasado en la práctica, es que las personas mayores de 60 años puedan sufrir alguna caída. En esas caídas pueden, lógicamente, golpearse la cabeza y se presenta una patología muy frecuente que tiene tendencia al deterioro cognitivo, al estado de la ¿Y qué cosa es la presencia de problemas oculares en personas mayores? ¿Ya? Acá también hay algo que se presenta mucho en personas mayores, ¿sí? Y hace que también hay un deterioro cognitivo, una demencia, que se llama el síndrome de Hacking-Adams. ¿Sí? Ese síndrome de Hacking-Adams es un entorno que va a asociarse a un trastorno circadiano asociado a la demencia y trastornos de la marcha. ¿Sí? Toda esta triada va a llamarse la triada de hidrocefalia normotensiva. ¿Ya? Entonces, los pacientes presentan hidrocefalia normotensiva. ¿Sí? Este síndrome de Hacking-Adams hace que se presente también acompañada de la demencia por los síntomas. Es también frecuente, no es algo frecuente, es algo frecuente. ¿Ya? Ahora, las etiologías más frecuentes, cardiodegenerativas, vasculares, psiquiátricas, toxometabólicas, ¿no? La más frecuente que hemos dicho, ¿cuál es? La enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Constituye un 50 a 75% de las demencias. Vasculares, infartos múltiples, pues infección también, nerviosa, ¿sí? El VIH también puede estar asociado a la demencia en personas jóvenes, ¿sí? El traumatismo, lo que hemos hablado, el hematoma subdural, y las otras frecuentes en personas mayores, como hemos dicho, el síndrome de Hacking-Adams, la piel de Hacking-Adams, o hidrocefalia normotensiva. ¿Cómo evalúo este estado de memoria, la degeneración cognitiva? A través del mental test, ¿sí? O prueba de Forster. Va a ser útil para la función cognitiva, va a tener un puntaje máximo de 30, un puntaje 26 mínimo aceptado. Por debajo de este se considera deterioro cognitivo. ¿No? Un puntaje de 24 o menor es un testigo de demencia. ¿Ya? Eso es lo más importante que ustedes tienen que hacer. Las preguntas que se hacen, el estudio que se hace, pues aquí se sugiere también, pueden realizar. Todo se realiza con este. En el examen físico, igual hay que hacer el examen físico completo, la ocultación de los vasos del cuello, y generación de registro de tensión arterial, porque podemos tener problemas musculares, puede haber problemas de aterosclerosis en el cuello, ¿no? Examinar la marcha, porque hemos dicho que puede haber alteración de la marcha y la falla normotensiva, puede haber ataxia, ¿sí? Alteración del tono, postura y la presencia de movimientos anormales. Exámenes complementarios que se van a hacer: presión de hemograma, función de urea, porque ustedes saben que las ureas también pueden tener un trastorno. Medición de la vitamina B12, serología para sífilis, VIH, en caso de sospecha en personas jóvenes, y lógicamente la imagen nos ayuda mucho, una resonancia, una tomografía cerebral, va a ayudar a ver, por ejemplo, patologías como la enfermedad de Alzheimer o atrofia frontal y temporal. Agnosia, ¿sí? Es el conocimiento producto de elaboración de experiencias sensoriales. El reconocimiento, ¿sí? Para su exploración, el paciente no debe presentar alteraciones sensitivas. Cada modalidad sensitiva será evaluada por separado, ¿sí? Me refiero a la evaluación del lado izquierdo y del lado derecho, ¿sí? La alteración o falla corresponde a una agnosia, ¿sí? ¿Cómo hacemos la exploración de las cosas táctiles? Requiere la identificación por palpación o con los ojos cerrados, ¿sí? De objetos conocidos, por ello identificados. El
paciente se le va a dar diferentes objetos, por ejemplo una llave con los ojos cerrados, y el paciente tiene que poder reconocer la estructura y indicarle de qué se trata. ¿Sí? Tanto con la mano derecha o con la mano izquierda. Eso se llama estereognosia. ¿Sí? La gnosia de intensidad o aerognosia se identifica material, textura, resistencia, peso relativo, unidad térmica. Por ejemplo, reconocer la madera del cartón, la madera del metal, igual con los ojos cerrados, con la mano izquierda y con la mano derecha, ¿no? La gnosia de extensidad o morfognosia es el reconocimiento de las formas, del espesor, del tamaño del objeto. Y la asterognosia es la falla del reconocimiento palpatorio de los objetos. Cuando no pueden reconocer un paciente un objeto, la textura, la morfología, es una asterognosia. Las cosas visuales es el reconocimiento de las nociones espaciales, ¿sí? Orientación especial, memoria topográfica, localización de los objetos en el espacio. Orientación especial, ¿a qué se refiere? Que el paciente va a reconocer los ámbitos familiares, reconoce la ubicación de su casa, reconoce la ubicación espacial del ambiente donde lo rodea, ¿no? Ustedes saben dónde está la B355, dónde está la C, que hace una orientación visual, espacial en su mente, ¿sí? La memoria topográfica. El paciente es capaz de ubicar el país, ciudades, puede elaborar un plano de su casa, ¿sí? Localización de objetos en el espacio, la apreciación de formas, tamaños relativos de los objetos en el espacio, coordenadas visuales, en el plano horizontal y vertical. La exploración de las gnosis auditivas va a ser el reconocimiento de palabras escuchadas, sonidos elementales, ¿no? Percepción de ritmos, de ritmos musicales, reconocimiento de tonos, melodías, identificación de letras y compases de temas musicales. Eso es lo que nos permite la gnosis auditiva, permite reconocer las canciones y las músicas, ¿no? Ahora, ¿cómo exploro las gnosis corporales, que es la parte importante? ¿Sí? La somognosia. La autocognosia es el reconocimiento de las diferentes partes del cuerpo. Nosotros tenemos en nuestra mente un esquema gráfico de todo nuestro cuerpo, ¿sí? Podemos identificar las diferentes partes del cuerpo por contacto, señaladas por el evaluador, con un esquema de derecha a izquierda, etc. ¿Sí? La episomognosia es el reconocimiento. Todo el cuerpo izquierdo tiene una parálisis. No lo puedo mover, doctor, pero sí siento que es mi cuerpo, ubico mi mano, ubico mi pierna, pero no lo puedo mover. Es esa autognosia. Y la anosognosia es el desconocimiento del déficit funcional orgánico, o sea, la hemiplegia. ¿Sí? No reconoce una parte de su cuerpo. ¿Ya? La praxia, ¿qué cosa es la praxia? Es la realización adecuada de un movimiento voluntario. ¿Sí? La exploración, gestos elementales, ordenar, cerrar los ojos al paciente, cerrar los pulmos, gestos expresivos, como por ejemplo que sonría, que frunce el ceño, ¿no? Que haga una cara de sorprendido, gestos descriptivos, que realice la acción de peinarse, ¿sí? La acción de planchar o de atrapar un insecto, gestos simbólicos, que por ejemplo el paciente se le diga que se percibe o que haga un saludo militar, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay praxia? O en la praxia, el paciente le dice vístete o desvístete, y se va vistiendo y se olvida para qué era la manga, no se puede vestir, ¿sí? Es una praxia, ¿sí? O por ejemplo, que se mude y se pone un cigarrillo o una vela, ¿ya? Entonces, praxia constructiva, la capacidad para hacer esquemas o dibujos, realizar figuras geográficas, diseños simples. Apraxia, dificultad para efectuar el gesto como elemento de acción. No puede realizar el gesto, o sea, la acción que ha aprendido no la puede realizar, ¿sí? Entramos a la parte más amplia, ¿ya? La más importante, que son pares craneales. Conciencia y pares craneales para que sea lo más importante dentro de esta parte, ¿ya? Lo demás, pues sí, lo tienen que saber, tienen que aprender, pero va a olvidarse probablemente porque no lo van a repetir igual, ¿ya? Entonces, pares craneales. Tienen que saber, saben los pares, el primer par craneal, nervio olfatorio, ¿no? Y exploración del nervio olfatorio se realiza por cada fosa nasal, ¿sí? De derecha a izquierda. Inhalación de 3 a 4 veces, con los ojos cerrados. ¿Qué tipo de sustancias pueden ser? Café, vainilla, chocolate. Las alteraciones, si no sientes a qué huele ni nada, hace poco una enfermedad nos ha atacado el COVID, sabíamos qué cosa era anosmia. Antes de eso, de repente ni lo había escuchado.
¿no? Pero hablamos de la ausencia de la olfación, la hiposmia, institución, reducción de la olfación, parosmia, percepción distorsionada de los olores, ¿sí? Caposmia, percepción de malos olores donde no lo hay, ¿sí? Alucinaciones olfatorias, percepción de olores sin que existan estímulos olorosos. Y hiperosmia, la exageración del olfato. Puede presentarse en embarazadas, puede ser, ¿ya? Antes de embarazadas sienten un perfume, se van en vómito, porque lo sienten demasiado intenso, ¿ya? Ahora, causas de las alteraciones olfatorias pueden ser resfríos, craneales, secuelas quirúrgicas, tumores primarios secundarios, enfermedades de fosas nasales, enfermedades de Parkinson, ¿sí? Entre otros. El segundo par craneal, el nervio óptico. ¿Qué va a hacer? De la agudeza visual, visión de colores, campo visual, fondo de ojo, ¿sí? Y igual que la fosa nasal va a ser evaluado por cada ojo. El examen de agudeza visual, ¿cómo lo puedo hacer? Con la tabla Snellen, ¿sí? La visión a distancia, está viendo en su lado, ahorita vamos a ver, en el lado izquierdo de la pantalla, lo van a ver, ¿sí? Tabla de Jagger, la visión de cerca, es una lámina que se lo pone a 30 centímetros de cada ojo, ¿no? Para ver si el paciente es capaz de poder ver lo que se le está poniendo ahí, ¿no? Si el paciente presenta alteración visual para las tablas y no puede ver la tabla, pues se va a considerar hacer una prueba con los dedos, ¿sí? A corta distancia. Esa se llama visión a cuentadedos. El paciente se le pone dedos y se mira cuántos dedos mira. Si a pesar de eso el paciente te dice que no mira los dedos, no puede ver la cantidad de dedos, se va a considerar que no lo puede notar una visión múltiple, pero sí te dice que está a la mano, ¿no? Si el paciente no puede percibir la proyección de la luz, es una visión luz, ¿sí? La del costado, puede ser la izquierda, mía, ¿sí? Es la de Shiri, ¿no? La derecha, la tabla de Ishihara, que permite ver evaluación de los colores. Si alguno de ustedes no puede ver los números ahí, es daltónico, ¿ya? Entonces permite ver la evaluación de los colores, ¿sí? 25, 29, 45, 56, 6 y 8. Hay personas que no pueden verlo, ¿sí? Más frecuente hombres que mujeres, ¿ya? Ahora, la alteración. Vamos a ver, la miopía, la disminución de la pobreza municipal, ¿sí? Puede ser miopía, que es el uso de la luz, podemos sufrir de ello, ¿sí? Por refracción, ¿sí? Catarata o opacidad del cristalino, una retinitis pigmentaria, etc. La amaurosis, ¿qué es amaurosis? Es ceguera o pérdida de la visión, ¿sí? Ceguera o pérdida de la visión, eso sí van a escuchar muchas veces, amaurosis, ¿sí? ¿Por qué razones? Vasculares, metabólicas, traumáticas, neoplásicas, infecciosas. Puede haber una amaurosis fugaz, también puede ser. Es momentánea nada más que recupera la visión. Es transitoria, a veces puede ser unilateral la visión. ¿Por qué? Ateriobolia, placas carotídeas, ¿ya? La evaluación de la visión de los colores, como habíamos dicho en la tabla de Ishihara, ¿no? Discromatopsia, ¿qué cosa es? La alteración para percibir la visión de los colores. Estas alteraciones, ¿cuáles pueden ser? El daltonismo, percepción de los colores de forma, es una percepción alterada de los colores de forma congénita, ¿sí? Como hemos dicho, se presenta más en varones, el 8% y un 0.4% en mujeres. Acromatopsia, la visualización de objetos sin color, ¿sí? No pueden ver los colores. La metacromatopsia, visualización de los objetos de diferente color al real. La monocromatopsia, visualización de un solo tono de un mismo color. La agnosia cromática, el trastorno en la nominación de los colores. Para evaluar los campos visuales se utiliza la campometría o telemetría, ¿sí? Es un estudio que realizan los oftalmólogos. ¿Qué pueden encontrar en ese estudio? O esa alteración, pueden encontrar diferentes alteraciones del campo visual, ¿sí? Recuerden que el campo visual es amplio, ¿sí? Y hay un perímetro completo de ese campo visual. Debe ser alterado porque la persona puede mirar solamente una parte, o mirar solamente un segmento, o mirar internamente. ¿Esto cómo se llama? En anopsia, cuando miro solamente los costados laterales, pueden ser internos o externos. ¿Sí? Cuadrantopsia, cuando solamente miro un cuadrante, ¿sí? Ceguera o amaurosis o lateral, por una alteración en el nervio a ese nivel.
temporal. ¿A dónde se va a dar la lesión? A nivel medial, en este quiasma aquí. ¿Sí? En enopsia bitemporal. Lo verde es lo que no mira, lo blanco sí mira. ¿Sí? Perdón. Ya, ¿sí? En enopsia binasal, lo que mira es lo externo y no mira la parte interna, ¿sí? En enopsia homónima contralateral, esa de acá, no mira los costados, es homónima contralateral, ¿sí? Lesión de la, ¿a qué nivel está la lesión? Lesión de la cintilla óptica, aquí abajo, ¿sí? Vamos a pasar al siguiente par craneal. El tercer par craneal, conocido como motor ocular común, ¿sí? Este se va a evaluar junto con otros dos pares más, con el cuarto, que es el patético, o el sexto, motor ocular externo, ¿no? O llamado, ¿cómo se llama? Abuso, ¿cierto? Entonces se evalúa juntos, ¿por qué? Porque las funciones que tienen son muy similares, que es en realidad movimientos oculares, ¿no? Ahora, el tercer par craneal va a inervar músculos extrínsecos del ojo, no el oblicuo del mayor y recto externo, porque esos van a ser inervados por el sexto y el cuarto. ¿Ya? ¿A cuál va a ir este tercer par craneal? Al elevador del párpado y construcción pupilar. Esto es importante, acuérdense, la construcción pupilar, ¿sí? Y la elevación del párpado. Aparte de los movimientos oculares, está inmerso en estas estructuras, en el párpado y la construcción pupilar. ¿Sí? ¿Qué otra cosa más? Va a salir a nivel de la sustancia gris periaqueductal, ¿sí? A nivel del mesencéfalo, adyacente al núcleo de Edinger-Westphal, que es un núcleo muy importante que también tiene relación con la construcción ocular, ¿sí? Ahora, el cuarto par craneal va a emerger a nivel de la superficie dorsal del tronco encefálico y va a inervar el músculo oblicuo mayor. El globo ocular va a hacer el movimiento hacia arriba y hacia abajo. Y en el caso del sexto par, se encuentra la protuberancia, ¿sí? En la parte lateral, y va a emerger de ahí y va a inervar el músculo recto externo. ¿Sí? Las funciones de estos músculos. En el recto interno, ¿qué hace? Hacia adentro del ojo, ¿sí? O se conoce como abducción. El recto externo, hacia afuera, abducción. El recto superior, hacia arriba, abducción, ¿sí? Cuando se mira hacia arriba, y intorsión cuando está abducido, ¿sí? Recto inferior, hacia abajo, en abducción, y extorsión cuando está abducido. El oblicuo mayor desciende y rota internamente. El oblicuo menor eleva y rota externamente. El gráfico en su libro de todos los movimientos del ojo y quién los hace. ¿Sí? Ahora, la exploración de la motilidad extrínseca. ¿Qué nos va a dar esta motilidad extrínseca? Puede presentar la diplopía, que es la visión doble, ¿sí? Y va a ser más evidente al movilizar los ojos. Puede presentarse también estrabismo, que es la desviación de uno o ambos ojos por una ruptura del paralelismo del eje óptico. Ahora, para examinar la diplopía, se hace cubriendo un ojo por vez, ¿sí? Si es que se presenta diplopía y persiste con esta, al cubrir los ojos, el ojo, uno de los ojos, vamos a considerar que es de origen neurológico. Si la diplopía persistiera solamente en el ojo afectado, es de origen ocular. Esa es la forma de discriminar esto, ¿sí? Ahora tenemos algo también importante acá, el nistagmus, que es el movimiento oscilatorio de ida y vuelta, ¿sí? Crítico y repetitivo de los ojos, ¿sí? Expresa patología de dónde? Del sistema nervioso. Puede ser también vestibular periférica y también puede ser de una lesión visual. ¿Ya? Este nistagmus puede ser patológico, sí. Vamos a ver una exploración vamos a tener una exploración adecuada con la luz, ¿sí? Mirada al frente del paciente y también mirada externa hacia la derecha y hacia la izquierda. Se va a mirar de forma externa a la derecha y a la izquierda. En el eje horizontal y el eje vertical, ¿sí? Ahora, puede ser simétrico o asimétrico, tiene fases también, puede ser rítmico, un resorte, puede tener una fase pendular, ¿no? De corta duración, ¿no?
La dirección, como les expliqué, puede ser horizontal, vertical o rotatorio, puede tener una amplitud, el rango de la expulsión de los globos oculares, puede tener frecuencia, ¿sí? Va a depender del número de sacudidas por minuto. Si es lento, si es menos de 40, mediano entre 40 y 100, y rápido más de 100. La intensidad puede ser de 3 grados, ¿sí? Estamos al dirigir la mirada, el segundo grado, mirada de frente, y tercer grado, al mirar en el sentido de la fase lenta. ¿Puede haber un nistagmo congénito? Sí, puede haber un nistagmo congénito, ¿ya? Y no ser patológico necesariamente. Normalmente es bilateral, horizontal y pendular. Se observa desde el nacimiento y no está relacionado a ningún déficit visual. Puede haber un nistagmus optocinético, que es un nistagmus provocado, es una evaluación que se hace. ¿Y es para qué? Para ver la respuesta normal, para ver una respuesta compensatoria que favorece la estabilización de la imagen. ¿Sí? Se hace una prueba de tambor con barras negras, un tambor que gira, barras negras blancas que giran normalmente y se lo hace ver al paciente. Y con ello se provoca el nistagmus, ¿ya? Para ver el reflejo compensatorio, ¿sí? Puede haber nistagmus vestibular, sí, por lesión periférica o central. Este va a ser unidireccional, horizontal y rotatorio. Y el importante también que hay que destacar acá, el nistagmus cerebeloso, ¿sí? El nistagmus cerebeloso por una lesión cerebelosa. Puede ser un tumor, un infarto, una hemorragia, etc. Va a ser bidireccional, se incrementa cuando se dirige la mirada hacia el lado cerebeloso dañado. Si yo mirar al paciente hacia el lado izquierdo, en el extremo, y el paciente tiene un nistagmus muy evidente y el lado derecho es mínimo, el lado izquierdo es muy evidente, yo voy a considerar que la lesión cerebrosa está en el lado izquierdo, ¿ya? Algunos han tenido la oportunidad y suerte de ver, ¿ya? Oxocloros, movimiento ocular conjugado multidireccional. Ahora, la parálisis del tercer par puede ser completa o incompleta, ¿sí? Los procesos que involucran los supuestos subaracnoideos, por ejemplo, pueden darme lesiones del tercer par. Como por ejemplo, ¿qué cosa? Es importante destacar el aneurisma de arteria comunicante posterior, ¿sí? Aneurisma de arteria comunicante posterior, uno de sus síntomas patopulmónicos, en un aneurisma no roto, va a ser un paciente que llegue y que vaya a tener ¿qué cosa? Tosis palpebral y anisocoria, ¿sí? Tosis palpebral y anisocoria. ¿Y eso qué me va a revelar? Que ese nervio está paralizado a causa de la compresión del aneurisma en el motor ocular común, en el tercer par cranial. Entonces, eso tengo que estar siempre presente. Paciente que me viene y que viene, doctor, ¿sabe qué? Me duele la cabeza un poco, pero he amanecido así. Miren, ¿no? Lo miras, el párpado caído, revisan las pupilas y el socorro. El paciente está completamente consciente, despierto, coherente, y vas a pensar que el diagnóstico más probable y seguro va a ser un aneurisma posterior. Si tú le dices al paciente, no, de repente es una parálisis, vaya usted no va a su casa, va a regresar, regresa usted mañana a ver, va a regresar, pero probablemente la lengua se va a romper y va a regresar muerto. Entonces es importante que estos signos los tengan clarito. Anisocoria, tosis palpebral es probablemente un aneurisma de comunicante posterior, ¿ya? Eso sí, bien claro. Ahora, ¿se produce parálisis del tercer par craneal? Sí, con compromiso pupilar, siempre pupilar, ya la dilatación pupilar. Para lesión a nivel del seno cavernoso, lesión del cuarto y sexto par, también puede darse por adenomas superficiarios, por aneurismas, tumores, cavernosas, no son tan frecuentes. Lo importante es que se entienda en esta parte es lo de parálisis del tercer par con anisocoria. También se puede dar síndrome de Parinama, ¿sí? Que es una lesión de la arteria a nivel prefectal, a nivel del mesencéfalo. Y lo que va a producir este síndrome de Parinama es la parálisis de la mirada vertical, como el sol naciente, ¿no? O sea, el paciente no es capaz de levantar la mirada, ¿ya? Ahora, la parálisis del cuarto par va a ser más difícil poder reconocerla, es poco frecuente, es congénita o adquirida, es adquirida, usualmente es traumática. Va a persistir ¿qué cosa? La presencia de diplopía vertical cuando se mira hacia abajo. En la parálisis del sexto par, lo ocular se desvía hacia adentro, ¿sí? Diplopía horizontal, cuando la mirada está hacia el lado paralizado. En el caso de la exploración de la muscula ocular intrínseca, ¿qué tenemos que tener presente acá? Esta fase, la miosis, la miriasis, ¿sí? ¿Cuánto es miosis? Cuando la pupila tiene menos de 2 milímetros, ¿sí? Va a ser una contracción por los núcleos oculomotores
cefálicos dentro del hipercuéfalo, ¿sí? Y es parasimpática, ¿sí? La midriasis, más de 4 milímetros, dilatación, la reacción se va a dar a nivel del hipotálamo posterior y va a ser simpática la midriasis, ¿ya? Ahora, ¿qué me puede provocar todo ello? Botulismo, tensiones musculares, traumáticas, tensiones a la suicidio, intoxicación de cocaína, midriasis, ¿sí? Anticolinérgicos y antihistamínicos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en la evaluación de las pupilas? El tamaño, la simetría, la forma y la respuesta del reflejo. ¿Sí? Ahora, hablando de la simetría, la mesocoria va a ser la desigualdad del tamaño. ¿Sí? Puede ser causas económicas, alteraciones del nervio óptico, una hernia del núcleo temporal o una parálisis completa del tercer par craneal. La miosis, ¿qué me puede dar? Meningitis, uremia, intoxicación por opiáceos y órgano fosforado. ¿Qué es el órgano fosforado? El resto de ratas, ¿no? Gente que llega por emergencia, jóvenes, a veces mujeres, más frecuentes mujeres que hombres, ¿no? En alguna fecha irregular, por ese caso, le va a pasar a ustedes por ser una emergencia, ¿no? 14 de febrero, Día de la Madre, Día del Padre, Navidad, entonces que los cuadros de depresión se acentúan más, ¿no? Llega una persona joven, con olor medio extraño, ¿no? Que lo dejan en su cuarto y está inconsciente, tiene como por la boca, van a ver las mochilas, están inóculas, ¿sí? Lo más probable es un intento de suicidio por órgano fosforado, ¿ya? Eso pasa, tienen que siempre revisar. Ahora, la forma. También va a pasarles que va a haber un paciente de repente de edad avanzada y que tenga discoria. ¿Qué es la discoria? La irregularidad del contorno pupilar. Normalmente puede darse con un problema primario, pero no es algo que va a salir mucho, muy constante, pero sí que va a salir constantemente, secundario de una cirugía. Todos los aquellos pacientes que les han puesto lentes circulares van a presentar una discoria. ¿Ya? Se va a ver una discoria, que es una irregularidad de la pupila. Reflejos. Vamos a tener el reflejo fotomotor. Se estimula con la luz, por cada pupila por separado y va a producirse una hipnosis interna, ¿no? Reflejo consensual, igual, se ilumina con la luz la pupila y se observa la respuesta en la pupila opuesta, del otro lado, ¿sí? Reflejo de acomodación o convergencia. Enfocar a distancia, luego de enfocar un dedo índice del examinador a 30 centímetros. Primero se lo hace enfocar a distancia y después al paciente se le pone el dedo a 30 centímetros y va a haber una acomodación, una convergencia, ¿no? De los dos ojos, de los dos ojos, ¿no? Pasamos a otro nervio craneal, quinto, el nervio trigémino. Tiene una función motora, sensitiva y neurovegetativa, ¿sí? La motora va a ser la inervación de los músculos maceteros, el temporal, el macetero, el pterigoideo, el músculo del martillo, el gástrico, ¿sí? El escafelino y el oculoideo. Sensitivo, 3 ramas, hemos dicho que ejemplo tiene 3 ramas, ¿no? La rama oftálmica, maxilar y mandibular. Y neurovegetativa, va a actuar a nivel de la glándula parótida, glándula maxilar y glándula sublingual. Decoración sensitiva se va a hacer con el pincel que tienen en su martillo, ¿sí? Con los dedos del examinador. Va a hacerse de forma simétrica en ambos lados, en sentido de centelio. Y la sensibilidad dolorosa se hace en blanco de tiro, o sea, desde la boca hacia la parte externa, ¿sí? Sensibilidad térmica se puede realizar con tubos de ensayo, con agua fría, con agua caliente, ¿sí? Y la exploración motora se hace con motilidad activa. O sea, que el paciente cierre la mandíbula, separa los músculos maceteros y temporales. También se puede evaluar qué cosa, el reflejo corneal o el reflejo corneano, ¿sí? Que es tocar levemente la córnea, ¿sí? Con algo óvalo se produce un parpadeo rápido. Eso nos va a permitir evaluar el reflejo corneal. El reflejo labelar o nasopalpebral se percute a nivel frontal intermedia, la glabela, ¿sí? Y el paciente, al concluir, conclusiona una oclusión palpebral bilateral, ¿sí? El reflejo maceterino. A nivel de la boca, con la boca un poco abierta, se concluye con el martillo y el paciente tiene un ascenso rápido del mentón, ¿no? Trata de cerrar.
Alteraciones de este par craneal. Va a haber supranucleares, nucleares y infranucleares. Las supranucleares nos va a dar alteración motora bilateral grave, una hiperreflexia magisterina, puede ser por infartos, tumoraciones, esclerosis, etc. Las nucleares, va a haber una parálisis unilateral, ¿sí? O bilateral, acompañado de atrofia temporal o del macetero. Va a haber una hiperreflexia también o arreflexia magisterina. ¿No? Los infranucleares afectan la sensibilidad de todas sus formas en el territorio de una, dos o tres ramas del nervio, ¿sí? Por reflexia y arreflexia magisterina. ¿Ya? Ahora, la neuralgia del trigémino es algo que también está descrito, tienes que saber qué es lo más frecuente que se va a ver a nivel de este nervio, ¿no? Normalmente es idiopática, ¿sí? Primaria o esencial, ¿sí? Va a haber un dolor lancinante, paroxístico en toda la rama que se afecta. El paciente puede decir que hasta el aire, el viento que corre, golpea en el rostro y le produce dolor. A ese punto puede ser el dolor, ¿ya? Se desencadena por movimientos de masticación, al hablar, roce de la piel, de la cara, rama maxilar. Va a ser la más afectada con mayor frecuencia, ¿ya? La rama maxilar, la más afectada con mayor frecuencia en esta neuralgia. Otro nervio importante también, el nervio facial, el séptimo, ¿no? Va a tener funciones sensitivas, motoras y neurovegetativas. La neurovegetativa va a ser por fibras sensoriales. ¿A qué se va a ir? Al músculo. Las papilas gustativas de los 2/3 anteriores de su lengua, ¿sí? Las fibras neurovegetativas, secretores, ¿a qué nivel? La glándula lagrimal, la mucosa nasal y la rinofaringe. ¿Cómo vamos a evaluar la parte motora? Por revolución palpebral, el borramiento del surco nasogeniano si no estuviera presente, ¿sí? Y desviación de la comisura de la boca. Entonces, al paciente, ¿qué se le pide? Que arrugue la frente, que eleve las cejas, ¿sí? Ocluir los párpados de forma fuerte, ¿sí? O abrir la boca mostrando los dientes, o tratar de silbar, ¿sí? Que el paciente haga eso para evaluar la parte motora del nervio facial, ¿sí? Alteraciones, vamos a tener unas alteraciones importantes y que también tienen que acá prestar mucha atención. La parálisis facial central, hay parálisis facial central y parálisis facial periférica, ¿sí? ¿Cómo se va a caracterizar o qué va a diferenciar una de otra? ¿Y por qué tienen ustedes saber de qué se trata? ¿Hay algo que quieran contar, no? Ya, entonces la parálisis facial central, ¿ya? La lesión de las corticobulbar, y va a ser una parálisis de la mitad inferior de la cara, una parálisis de la mitad inferior del rostro, parálisis central, la mitad inferior, eso siempre acuérdense. ¿Por qué es importante? Porque la parálisis facial central va a denotar una patología a nivel encefálico, ¿sí? Un tumor, una isquemia, un sangrado, un problema neurodegenerativo, lo que fuese, pero a nivel del cerebro, ¿sí? En cambio, la parálisis facial periférica, porque es un nombre periférica, va a originarse de los núcleos del trayecto periféricos, como lateral a la lesión, o sea, del mismo lado, va a ser del nervio específicamente, ¿sí? ¿Y qué va a comprometer? Los músculos del sector superior, o sea, párpado, frente y boca, toda la mitad del rostro, conocida como parálisis de Bell o parálisis antigua, ¿ya? Porque esta parálisis es benigna. Normalmente los pacientes recuperan el total de su movilidad con terapia física y con tratamiento, ¿ya? Entonces, por eso es importante distinguir una de otra. Si ustedes le llevan a un paciente con una parálisis, pero de todo el rostro, tranquilos, una parálisis periférica, hay que empezar a dar tratamiento, hay que dar terapia física, hay que dar corticoides y el paciente va a mejorar. Pero si llega con una parálisis central, pues ahí sí hay que preocuparse, ¿no? Hay que hacerlo ver con la especialidad que corresponde, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los síntomas que presenta el paciente? Aplanamiento de arrugas frontales, descenso de la ceja, epífora o lagrimeo, ¿no? Imposibilidad para cerrar el párpado. ¿Cómo se mira? Así. ¿Sí? Al paciente se le dice, cierra los ojos y el ojo se le pone blanco, porque es incapaz de poder cerrar el párpado. ¿Sí? Corrimiento del surco nasogeniano, todo bien. Nervio auditivo, el octavo par craneal, ¿ya? Posee dos ramas, una rama coclear, una rama vestibular. La coclear va a encargarse de la audición y la vestibular se va a encargar del equilibrio y la orientación. Para explorar la rama coclear se considera hipoacusia, ¿no? Y va a ser cuando se va a utilizar un diapasón de 256 Hz, perdón. Alonso, estoy en clase,
¿ya? Se va a considerar sordera o anacusia, ¿sí? Ahora, para valorar la agudeza auditiva, ¿sí? Se pronuncia en voz baja por detrás del paciente, ¿sí? Y se tapa el oído contralateral. Si tiene menos del 50% de captación de los fonemas, el paciente tiene una pérdida de la audición, ¿sí? Para evaluar la reducción en la percepción o conducción se hacen ciertas pruebas. La prueba de Weber, la prueba de Ryan, la prueba de Swabash. La prueba de Weber, con un diapasón, ¿sí? Vibrando el nivel del cerebro craneal, como está en la imagen, si hay desviación de la vibración a algún lado, se considera un Weber lateralizado. ¿Y para qué es útil? Para detectar déficit auditivo de percepción unilateral, ¿ya? La prueba de Ryan, el diapasón sobre la apófisis mascoides, vibrando, ¿no? Hasta que el paciente diga que no percibe más vibración. Y luego se coloca delante del conducto auditivo del mismo lado. ¿Sí? Ryan positivo, se siente el doble de tiempo de la sensación de vibración luego de la colocación del diapasón delante del conducto auditivo. Esto es normal. Negativo, si el paciente tiene una hipoacusia de conducción, no siente este tiempo aumentado de la vibración. La prueba de Swabash, el diapasón vibrando sobre la apófisis mastoide y se mide en segundos. ¿Cuánto tiempo percibe el sonido? Si dura más de 20 segundos, prueba alargada. Si dura menos de 16 segundos, prueba cortada, ¿no? En la hipoacusia de conducción, la prueba estará alargada, ¿no? Del lado afectado. En la hipoacusia de percepción estará la prueba acortada. La biometría. Se evalúa todas las intensidades y frecuencias del sonido, ¿no? En la hipoacusia de conducción se objetiva la pérdida de la audición para los tonos bajos. Y en la hipoacusia de percepción, la pérdida de la audición para tonos altos. Potenciales evocados auditivos permite determinar a qué nivel está comprometida la vía auditiva, ¿no? Es una actividad eléctrica como respuesta al estímulo. No es decir a qué nivel del arco de la audición se presenta la lesión. Ahora, para la exploración de la rama vestibular, esta es la parte importante de la parte auditiva. Vamos a preguntar sobre la presencia de vértigo o mareos. ¿Qué cosa es el vértigo? ¿Cómo se describe el vértigo? Sensación de giro o alucinación del movimiento. Hay tipos de vértigo. Vértigo objetivo, que los objetos giran a mi alrededor. ¿Sí? Los objetos giran a mi alrededor, así como un sábado por la mañana después de haber salido, ¿no? Los objetos giran a tu alrededor. Ya. Y el vértigo subjetivo, es cuando el sujeto percibe su movimiento respecto al medio. Tú giras alrededor de los objetos, ¿sí? ¿Qué se define como mareo? Es la sensación placentera de desequilibrio, ¿sí? Postural y en marcha. ¿Qué reflejo vamos a encontrar aquí? El reflejo vestíbulo-ocular, que es la estabilización de los ojos en relación con el espacio. El reflejo vestíbulo-espinal interviene en la posición de la cabeza con respecto al medio. La prueba que se puede hacer acá es una prueba que conocen ya mucho, la prueba de Romer, ¿no? Que va a permitir evaluar al paciente con los ojos cerrados en posición recta, erguida, y puede haber una alteración vestibular si el paciente se inclina o se va hacia un lado, ¿sí? Eso es Romer positivo. Luego, con la función, ¿no? Eso me va a permitir evaluar la rama vestibular. También puede estar presente un problema cerebeloso, también puede estar presente. ¿Ya? Otra prueba que puedo destacar acá es la prueba calórica. Se inyecta agua fría en el conducto auditivo a 28 grados o caliente a 44 grados, ¿sí? Durante 40 segundos. La cabeza del paciente va a estar en el circuito dorsal a 30 grados, ¿sí? Se observa un nistagmus dirigido al oído irrigado con agua caliente. Y se va a utilizar un nistagmus alejándose del oído irrigado con agua fría, ¿sí? ¿Qué pasa si encuentro una de ellas con una alteración? La disminución o ausencia de estos reflejos en el oído irrigado va a significar el signo de Barnum, que es un compromiso a nivel del laberinto. Si tengo una alteración de la rama vestibular, se va a resumir en dos grandes signos. Un grande signo, síndrome vestibular periférico, que es por traumatismos o laberintitis, síndrome de Meniere, ¿sí? Otitis media crónica. Y el síndrome vestibular central, que es a causa de un trastorno vascular, isquémico transitorio, disfunción vertebrovascular, infartos, cerebelosos, etc., ¿no?
La siguiente rama, el siguiente par craneal, el nervio glossofaríngeo, ¿no? El noveno. La sensación gustativa del tercio posterior de la lengua. Tercio posterior de la lengua. ¿Sí? ¿Con qué sabores? Principalmente dulce, amargo, ácido y salado, ¿no? La distribución del gusto, ¿cómo se va a considerar? ¿O cómo se nombra? Como hipogeusia. Ageusia es la pérdida total. Parageusia, la pérdida de la percepción de sabores diferentes al mediodía, ¿no? También tiene relación este par craneal con la regulación de la presión arterial. También va a encontrarse dolor y pulsos táctiles térmicos en el tercio posterior de la lengua. También va a tener inervación a nivel de las amígdalas, faringe posterior, el tronco de gustar. ¿Con qué reflejos va a estar relacionado? Con la tos, la deglución, ¿sí? Y el vómito. Entonces, para valorarlo también me va a ser útil poder valorar la deglución, ¿sí? Y el reflejo de la tos. ¿Cómo voy a explorar este nervio? A través del arco palatino homolateral nacional, ¿no? Que está ligeramente descendido. Vamos a ver el punto a nivel del arco, a nivel de la arcada, y ver si hay una desviación de esta zona. El reflejo faríngeo se va a estimular por un bajalengua sobre la pared posterior de la faringe. ¿Qué va a provocar esto? Contracción y náuseas, ¿no? El reflejo nauseoso, ¿no? El reflejo velopalatino, igual, contracción de la bajalengua sobre el borde libre del paladar blando, y eso va a provocar que el paladar se eleve, ¿no? Sin elevación de la úvula, solamente del paladar. ¿Ya? Las alteraciones de este par craneal va a producir disfagia, disartria y atrofia de la lengua. El lenguaje o no lo entiendes, ¿no? Ya, ese es disartria. Inervación a músculos de la laringe, ¿ya? Vísceras abdominales y torácicas principalmente, ¿ya? En su libro describe que inerva el colon, inerva parte del páncreas, el estómago, es inervación de las vísceras viscerales, de las vísceras abdominales, perdón, y principalmente a nivel torácico, ¿no? A esas ramas del diafragma, ¿ya? Que nos van a permitir valorar bien la respiración, el patrón respiratorio. Entonces, la exploración va a ser por la calidad y articulación de la voz, el tono, ¿sí? Parálisis de las cuerdas vocales va a presentar el paciente con reducción de esto, va a presentar una disfonía, ¿sí? Vamos a permitir evaluar el nivel del paladar, la desviación de la úvula hacia el lado interno. La úvula, si se paraliza, el lado izquierdo se va a dirigir hacia el lado interno, ¿sí? Por lesión del décimo par. Y clínicamente, ¿qué va a presentar el paciente? Afonía, disnea, tiraje y estridor, ¿ya? El nervio espinal, decimoprimero, asociado, ¿no? Inervación de los músculos a nivel del externo, pleno mastoideo y el trapecio, básicamente, ¿sí? La exploración, la flexión y rotación de la cabeza, ¿quién la hace? El externo, pleno mastoideo. Encoger los hombros, elevar los hombros, ¿sí? El trapecio. Las alteraciones, ¿qué me va a dar? Una confusión de la rotación de la cabeza, descenso del hombro, ¿sí? Se van a caer los hombros, y ¿cuáles van a ser las causas? Ciringobulbia, enfermedades vasculares, tumores de base de cráneo, traumatismo. El último, nervio hipogloso, inervación de la lengua, ¿ya? Si lo exploramos y hay alteraciones, vamos a tener signos de atrofia, fasciculaciones. ¿Qué vamos a pedir al paciente? Que mueva la lengua, ¿sí? Pedir al paciente lo principal, que empuje. El evaluador pone con la boca abierta del paciente, pone sobre su mejilla y pide que el paciente empuje con su lengua el dedo del evaluador, ¿sí? Para ver la fuerza con la que se empuja y si hay una parálisis, ¿sí? ¿Qué me da su alteración? Está asociado con la afectación sanguínea de pares bajos, que es el noveno y el décimo, también está relacionado. Vamos a tener una desviación de la lengua hacia el lado afectado. Vamos a tener una hemiatrofia o fasciculaciones. Y causas de esto, lesiones vasculares, síndrome de Arnold-Chiari, traumatismos y tumores. ¿Alguien sabe qué es el síndrome de Arnold-Chiari? ¿No? Lo voy a escuchar frecuentemente de acá para adelante también. El síndrome de Arnold-Chiari es una presentación congénita en la cual a veces
En algunos pacientes hay un descenso demasiado. Ustedes saben que a nivel entre el unión occipital cervical está el agujero bajo y después sigue la primera vértebra cervical, ¿no? Normalmente las amígdalas cerebelosas, que es lo último del cerebelo, están dentro del cráneo. En esta patología, esas amígdalas cerebelosas se van por debajo del agujero bajo y llegan hasta a veces hasta el primer arco vertebral, la primera vértebra, o hasta a veces hasta la segunda, ¿sí? Entonces, si el cerebelo prácticamente, las amígdalas cerebelosas, que son lo último del cerebelo, bajan por este canal medular, eso va a provocar que se comprima también a nivel de la médula, ¿sí? A nivel vulvar, ¿sí? Perdón. ¿Aló? Bien. Ya, yo voy a ir. Entonces, se produce una compresión a nivel vulvar, ¿no? Entonces, esta compresión va a provocar que algunos pares bajos, se consideran pares bajos, pues aquí desde el noveno, décimo, doceavo, ¿sí? Eso se considera pares bajos. Se compriman porque hay una estructura ósea que está comprimiendo, que son los arcos vertebrales, ¿no? Y eso va a dar ciertos síntomas en el paciente, alteraciones en la marcha, alteraciones en la percepción del frío, del calor. Los pacientes pueden ponerles algo caliente y no se queman, ¿sí? O algo frío y lo sienten como que no es frío, ¿sí? Pueden tener síntomas, algunos pacientes pueden tener síntomas, otros no, ¿sí? Esto es un síndrome de bronquial, ¿ya? Entonces, lo van a escuchar en algún momento. Ya, muchachos, y eso sería toda la parte